¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Bienvenidos a otro culto más de Iglesia Encuentro con la Vida Merlo. Le damos la bienvenida a todos que nos siguen. Gracias por estar acá presentes. Hoy vamos a compartir un mensaje nuevo, ¿sí? Vamos a compartir un mensaje que continúa el mensaje del miércoles pasado, donde nosotros pudimos estar viendo un mensaje de Pascua, ¿no? Un mensaje de lo que costó nuestra salvación, de el injusto juicio que Jesús tuvo que atravesar por nosotros y el sufrimiento tan grande que Jesús atravesó para poder salvarnos. Así que hoy vamos a estar compartiendo un mensaje que continúa, ¿no? Porque Cristo, una vez que nos salva, una vez que nos regala nuestra salvación, ahora no tenemos una tarea, que es crecer a la imagen de Jesús, crecer en santidad hasta que Jesús nos vuelva a buscar. Así que, hermanos, vamos a leer para comenzar este mensaje que se titula Educados en la fe salvadora. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia que se renuevan todos los días. Señor, hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tu Santo Espíritu de Dios nos ministre, nos dé palabras, Señor, nos pueda seguir enseñando, así podemos seguir creciendo. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, que son muchos. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, acompáñenme, Tito 2, del 11 al 15, dice así la palabra del Señor. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este mundo, dice otras versiones, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y gran Dios Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecia. Amén. Hermanos, la realidad del cristiano verdadero, aquel que ha nacido de nuevo, se trata del crecimiento en la vida cristiana. Nosotros estamos llamados a ser un pueblo apartado para Dios, con leyes, con mandamientos, con un estilo de vida totalmente diferente. Y lo que hoy vamos a aprender es que para poder llevar adelante este estilo y este crecimiento de vida, no se puede dar de una manera automática, no se puede dar de una manera yo en mis fuerzas poder lograrlo, sino que es Dios obrando mediante su Santo Espíritu. Hermanos, si ustedes recuerdan, antes de conocer nosotros a Jesús, ¿qué era lo que pensábamos? ¿Qué era lo que ocupaba constantemente nuestra mente? Si ustedes se fijan, ¿no? Nosotros queríamos vivir de una manera, queríamos cosas de este mundo, ¿no? Y en realidad vivíamos como vive hoy el mundo que no conoce a Dios. Nuestra mente, dice la Biblia, estaba entenebrecida y para lo único que acudíamos a Dios era para pedirle algo. Una vez que nosotros obteníamos o no lo que queríamos de este mundo, nos apartábamos y seguíamos viviendo como nosotros queríamos. De ninguna manera se nos cruzaba en nuestra mente pensar que si yo moría, mi destino iba a ser el infierno. De ninguna manera pensábamos así. Nosotros creíamos engañados por el diablo de que si nosotros hoy moríamos, nuestro destino era el cielo. Mucho menos pensábamos en nuestra vieja vida de una manera consciente, voy a luchar contra el pecado. La verdad que ni se nos cruzaba. Nosotros vivíamos, hacíamos lo que queríamos pensando que no íbamos a tener ninguna repercusión.
Y mucho menos pensábamos en nuestra mente decir, bueno, ahora voy a leer la Biblia y voy a ver cómo Dios quiere que viva, ¿no? Ni siquiera se nos cruzaba por la cabeza. Así que empezar a darnos cuenta de estas realidades es lo que nos hace hijos de Dios. Es lo que nos hace dar cuenta que ahora tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Y que empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Y lo primero que vemos y empezamos a comprender y empezamos a ver es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Empezamos a entender que hay un Dios santo, empezamos a entender que hay un Dios que tuvo que pagar un saldo muy grande por nuestro rescate, que es la muerte y el derramamiento de sangre del Hijo Jesús. Empezamos a darnos cuenta que el pecado, ¿sí?, es terrible, que trae consecuencias a nuestra vida, ¿no? Empezamos a ver que en este mundo no todo está bien a los ojos de Dios, que ahora Dios me pide de una manera creciente que cada vez venga más y me involucre en la iglesia, en la Biblia y en crecer a la imagen de Jesús y de su reino. ¿Y por qué? Porque como decíamos siempre, el cielo va a ser cielo porque Jesús va a estar ahí, y el cielo va a ser cielo porque todos los que estemos ahí van a ser iguales a Jesús. Y ese comienzo, esa santificación progresiva que nos enseña la Biblia, comienza desde ahora. Comienza desde ahora. Así que, como dice la Escritura y como dice este título, a manera de alumnos que aprendemos de un maestro que es el Espíritu Santo de Dios, ahora continuamente venimos, ¿no?, a instruirnos a la iglesia, a instruirnos a la Biblia, para que todos los días ahora Dios me hable y hagamos una vida en este mundo como Jesús quiere, mediante la reproducción o la imagen de Jesús ahora viviendo en mí. Amén. Dice Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Hermanos, nosotros vimos desde el comienzo de este sermón que el primer requisito para que el hombre empiece a entender, empiece a darse cuenta de que tiene que cambiar, es que la gracia de Dios se tiene que manifestar. Es el primer requisito para una vida santa, para una vida creciente, es primero la gracia de Dios. La gracia de Dios que viene a mostrarnos que ahora somos pecadores, que necesitamos un mediador y que no todo en este mundo está bien. Que ahora el príncipe de este mundo es Satanás por un lapso de tiempo hasta que Jesús vuelva a buscar a su iglesia, pero indudablemente él ha creado un mundo, Satanás, ¿no?, ha creado un mundo de corrupción, un mundo de pecado, donde el mundo y la gente va tras el dinero, tras los placeres, pensando que ahí está toda la felicidad, pensando que el reino de Dios es lo mismo que acá en la tierra, y la Biblia nos muestra que el reino de Dios nada tiene que ver con este mundo y con sus placeres. Así que esta gracia de Dios, esta salvación, dice la Biblia, que viene a irrumpir, viene a meterse en nuestra vida para correr las tinieblas que antes teníamos y nos comienza a dar entendimiento para ver lo que ahora Dios quiere que vea. Que no todo está bien, que tengo que manejarme completamente diferente, como un hijo amado, como un hijo salvado, como un rey, un gobernante del nuevo mundo que está por venir. Hermanos, la Biblia nos muestra que hay una manera de vivir en este mundo, y es la manera que Dios quiere. Una vida sana que produce una fe verdadera. El apóstol Santiago lo describe de esta manera en Santiago 1, del 22 al 25. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos.
Pues si escuchan la palabra pero no la obedecen, sería como ver tu cara en un espejo. Dice, te ves a ti mismo un rato, recuerdas tu cara en el espejo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta, es decir, en la palabra de Dios, en la Biblia, que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, la mantienes, la retienes, la haces tuya, dice entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Hermanos, nosotros constantemente decimos desde este púlpito acá, la iglesia Merlo, la iglesia Vicente López, hermano, no deje de congregarse. Hermano, venga a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, lea la Biblia, ore, comparta el Evangelio, haga suyo lo que Jesús hizo en la cruz, úselo, porque es la única manera de crecer. Porque si no hacemos las cosas que Dios nos pide y nos decimos cristianos, dice el apóstol Santiago que aquel que no pone en práctica la palabra de Dios se está engañando a sí mismo. Así que hermanos, esta verdad nos enseña dos grandes pilares, dos grandes realidades que ahora se manifiestan en los verdaderos hijos de Dios. Conocer la verdad de Dios y la lucha para poner en práctica lo que ahora Dios nos pide. Nosotros debemos ser obedientes. Si decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, ¿por qué no hacemos lo que Él nos pide? Indudablemente el espíritu de error, el espíritu de Satanás estaría operando en aquellos que se niegan a hacer lo que la Biblia dice o lo que Dios nos pide. Pero todo comienza, como dijimos, con la primera verdad: conocer la gracia de Dios, el regalo que Dios nos ha dado y lo que ha costado nuestra salvación. Aquellos que han recibido el perdón de sus pecados, aquellos que han recibido a Jesús verdaderamente como Señor y Salvador, ahora Dios dice que pone en sus vidas el querer como el hacer. Obviamente con nuestras luchas, obviamente luchando con la carne que se opone, que quiere que nosotros hagamos lo contrario, ¿no? Pero vemos esa lucha. Nos preocupamos, nos angustiamos cuando no podemos cumplir, cuando siempre nos quedamos cortos. Constantemente venimos en arrepentimiento y fe a pedir perdón, a decir: Señor, limpiame de esta maldad que tengo en mi corazón, en mi mente, porque no quiero que esto brote. Nos entristecemos por el pecado cuando nos equivocamos, cuando caemos, pero inmediatamente, mediante el arrepentimiento y la fe, Jesús nos restaura y su Santo Espíritu de Dios constantemente nos lleva a seguir luchando y a seguir hacia adelante. Dice el versículo 12 de Tito 2, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjense que debemos, dice, alejarnos. Otra versión como esta, la Reina Valera, dice renunciar. ¿Qué hace usted, hermano, cuando renuncia al trabajo? Lo deja completamente, no existe más. Bueno, la Biblia dice: usted tiene que renunciar a su vieja manera de vivir. Usted tiene que renunciar a su vieja manera de pensar. Usted tiene que renunciar por el poder del Espíritu Santo a entender de que su vieja vida lo estaba llevando al infierno. Y de que ahora la nueva vida, revestidos de Cristo Jesús, tiene que empezar a crecer todos los días. La manera de pensar, de cómo vive este mundo, de cómo piensa este mundo, de cómo se maneja este mundo, son tinieblas. Ahora nosotros somos, dice la Biblia, hijos amados, hijos salvados, que tenemos que vivir, dice, con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. Hermanos, cuando nosotros hablamos de vivir con sabiduría, estamos hablando de la mente.
Estamos hablando de pensamientos. Estamos hablando de algo que se aprende. Estamos hablando de algo que se retiene, que se pone en práctica continuamente, y si lo hacemos así va a surgir ahora un estilo de vida. Un estilo de vida, un estilo que ahora da respuesta bíblica ante cualquier circunstancia de la vida. Sabiduría nos habla de un actuar responsable, un actuar prudente, un actuar que no se maneja por emociones, controlada por mi vieja manera de pensar, sino que ahora actuamos y luchamos para actuar como la Biblia nos pide. Un obrar de una manera controlada y pensada, es decir, que no somos ahora dominados por los pensamientos o por las circunstancias ni los sentimientos, sino que constantemente somos manejados en nuestra mente por la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo: de día y de noche, de día y de noche. O el proverbio, no me acuerdo, pero lo vamos a buscar. De día y de noche medita en mi ley. De día y de noche, de día y de noche. No, hermano, pero yo a veces a la mañana y después de día y de noche. No, hermano, pero yo a veces a la noche, de día y de noche. Constantemente debemos venir a la palabra de Dios, a meditarla, a recordarla, como dice Santiago, para no olvidarnos. Para no olvidarnos, porque el diablo es astuto, el pecado es engañoso y se nos olvida lo que ahora somos en Cristo Jesús. ¿Y el diablo qué es lo que quiere operar en nuestra vida? Lo primero que quiere hacer operar en nuestra vida es la ira, el enojo, para que nosotros obremos descontroladamente. La peor manera, hermano, de poder tomar una decisión y de obrar es en la carne, cuando estamos enojados, angustiados y no tenemos paz, no tenemos tranquilidad, no tenemos quietud interna. ¿Y por qué el diablo nos quiere llevar ahí? Dice Santiago 1 del 19 al 20, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. En el enojo humano no se produce la rectitud que Dios desea. O sea que en el enojo no opera Dios, en el enojo opera Satanás. Así que nuestra mente tiene que ser llena constantemente, primero, de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, de nuestra identidad como hijos amados, de nuestro galardón, de nuestra esperanza, de aquello que nos espera cuando Cristo vuelva, y eso nos trae nuestra identidad, nos trae el recuerdo constante de que nosotros tenemos que obrar y vivir en este mundo de una manera diferente, porque no somos de este mundo. No somos de este mundo. Nosotros ya no somos más lo que éramos antes. Ahora tenemos un propósito diferente, una vida diferente, una manera de pensar diferente, porque somos hijos de Dios. Dice Tito 3, del 3 al 8, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, dice, de los malos deseos y de los deleites perversos, viviendo en malicia, en envidias, envidias aborrecibles, odiándonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermanos, nosotros no éramos buenos. Hermanos, nosotros no somos buenos. Y es lo primero que tenemos que ver por el Espíritu de Dios para que el reino de Dios sobre.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Dice, no por obras de justicia, no por obras buenas que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia y amor, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, dice, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, perdonados por su gracia, ahora viniésemos a ser que diferentes. Viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Hermanos, nosotros no somos más lo que éramos antes. Tenemos que vivir y tenemos que comportarnos conforme a la esperanza que tenemos, conforme a lo que ahora somos en Cristo Jesús. Dice que quiero que insistas con esto con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Amén. Hermanos, no solo debemos nutrir nuestra nueva identidad como cristianos, no solo debemos nutrir de cómo ahora debemos vivir en este mundo, crecer en la palabra de Dios, sino que también hay otro pilar fundamental para que la ira y el enojo no llegue a nuestras vidas en este mundo hasta que Jesús nos vuelva a buscar, y es que también debemos nutrir y recordar constantemente de que en este mundo vamos a sufrir y vamos a atravesar diversas pruebas. ¿Por qué debemos constantemente recordar y meditar en estas verdades? Porque cuando venga la prueba, vengan las circunstancias difíciles, entonces la ira y el enojo no nos va a controlar. Y aún en las pruebas y en las circunstancias difíciles vamos a seguir manteniendo nuestra identidad, vamos a seguir haciendo lo bueno, vamos a seguir haciendo lo que Dios nos pide y vamos a seguir alabando a Dios en toda circunstancia en esta vida. Hermanos, ¿cómo vivimos sabia y piadosamente, como dice la Escritura? ¿Cómo nos fortalecemos? ¿Cómo nos enfocamos constantemente en el reino de Dios? Es quitando de nuestra mente, quitando de nuestros pensamientos las ideas erróneas, las maneras de vivir, el molde de cómo vive este mundo, y ahora poniendo nuestra mirada, poniendo nuestros ojos, poniendo nuestra mente en la palabra de Dios, en lo que ahora somos en Cristo Jesús y en aquella esperanza que nos espera cuando Cristo vuelva. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza? Reino nuevo, vida nueva, cuerpos glorificados y un mundo nuevo. Dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1, 2 dice, segunda de Pedro 1, del 1 al 2, perdón, dice, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma y preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concebida mediante la justicia e imparcialidad de Jesucristo nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más, que dice, gracia y paz a medida que crecen ¿en qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que todo ocurre en la mente. ¿Qué dice el proverbio? Guarda tu corazón, guarda tu mente más que todas las cosas, porque de él proviene ¿qué? La vida. De tu mente proviene la manera de pensar, de tu mente proviene cómo actuamos, de tu mente proviene cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida. Y si nosotros no estamos llenos de la palabra de Dios, ¿qué va a obrar en nuestra vida? El enemigo.
¿Qué va a obrar en nuestra vida? Lo que diga el vecino. ¿Qué va a obrar en mi vida ahora? ¿Cómo yo veo la vida? ¿Cómo viven mis familiares que no conocen a Dios? ¿O cómo piensa un amigo que no conoce a Dios? La mente siempre es ocupada por algo. La mente es ocupada siempre por algo. Sigue diciendo Tito 2, 14 y 15, dice: quien se dio a sí mismo, hablando de Jesús, que dio su vida por nosotros para redimirnos, dice, para salvarnos de toda maldad y purificar para sí, que un pueblo. Un pueblo propio, dice, y celoso de buenas obras. Hermanos, nosotros somos un pueblo santo, apartado para Dios, con leyes, con mandamientos. No podemos seguir viviendo como vive el mundo. Dice: esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecia. Hermanos, ¿qué debemos recordar constantemente en nuestra mente? Que nosotros no somos como los demás. Que nosotros somos un pueblo apartado, separado para Dios. Que nuestro obrar en este mundo debe ser diferente, conforme a la palabra de Dios. Yo ya no puedo decir en mi vida yo creo, yo pienso. Si no, debo decir ahora la Biblia dice. Debemos ser celosos de buenas obras, recordando ahora constantemente lo que somos en Cristo Jesús. Dice Efesios 2:10, dice: pues somos la obra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El que es verdaderamente cristiano ahora tiene el deseo de hacer lo que Dios nos pide. Tito 3 del 4 al 8 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en toda malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Hermanos, debemos tener mucho cuidado con las obras que realizamos, con aquello que hablamos, con aquello que pensamos, porque hay obras que son del diablo y hay obras que son de Dios, y ahora debemos aprender como hijos de Dios a identificarlas. Primera de Juan 3 del 7 al 10 dice: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente: cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Hermanos, en este mundo nos vamos a seguir equivocando, pero ahora hay una conciencia donde el Espíritu Santo constantemente nos lleva al arrepentimiento y a la fe, a pedir perdón por nuestros pecados y a venir a Cristo a decir: Señor, limpiame porque me he equivocado, ayúdame a luchar contra esta maldad. Efesios 5:8 dice: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Y todo comienza en nuestra mente. Debemos andar según la Biblia en cada área de nuestras vidas. Esto comienza desde ahora de una manera progresiva, de una manera creciente, y el Espíritu Santo nos ayuda a crecer en estas verdades. Efesios 5 del 10 al 11 dice: averigüen bien lo que ahora le agrada al Señor.
como hijos amados, como hijos queridos, como pueblo separado de Dios, ahora fíjense bien lo que le agrada a Dios. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Hermanos, ¿qué recordamos hoy en este hermoso culto? No solamente lo que costó nuestra salvación, lo que costó poder entrar al cielo, que es la vida y la sangre de nuestro Salvador Jesucristo, sino a que ahora como hijos amados, como hijos responsables, como buenos soldados que debemos ser en esta guerra, constantemente tenemos que apartarnos de este mundo, apartar tiempo para Dios, venir a leer su palabra, porque si somos hijos verdaderos, el Espíritu de Dios viene a obrar en nuestra vida. ¿Qué me puede decir aquel que quizás esté escuchando estas verdades y me diga, yo no puedo, no veo, me cuesta? Vengan a Jesús. Vengan a Jesús en arrepentimiento y fe. Dígale, Señor, necesito que tu Santo Espíritu venga en mi vida. Te pido perdón por mis pecados, por mi vida. Me he dado cuenta por esta exposición, por esta palabra, que no todo está bien delante de tus ojos. Señor, hoy quiero recibir el Espíritu Santo, el perdón de mis pecados, y te recibo como mi Señor y Salvador, y ayúdame ahora a vivir una vida como tú quieres. Hermanos, Dios los bendiga, que esta palabra sea de bendición para su vida y que podamos seguir creciendo y aguardando la gran esperanza que nos espera cuando Cristo vuelva. Los esperamos el miércoles que viene.